el comentarista bíblico Warren Wiersbe es para que nosotros podamos observar cada una de las señales con una particularidad en especial. En esta sexta señal lo que vamos a ver es cómo el Señor que nos salvó nos da la luz de la vida. ¿Y se acuerdan cuando Él hizo la declaración, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas? Entonces la luz de Dios, la luz que ha venido sobre nosotros, es la que nos ayuda a no andar a tientas, a tener un destino, a tener un horizonte, a tener un progreso en nuestra vida. En tener un progreso en el sentido de que vamos a ir avanzando, en el sentido de que nos hemos dado cuenta por la gracia del Señor que íbamos en una dirección errónea y ahora por la gracia del Señor vamos en otra dirección, en la dirección que Dios quiere. Y eso es lo que hace la luz en nosotros, nos guía. Y luego vamos a ver la última señal, la séptima señal, que tiene que ver con la vida que Dios nos otorga al salvarnos, la vida eterna. Y la vamos a ver allí en la señal cuando Lázaro es resucitado. Amén. Me parecía muy interesante poder compartirle esto como introducción a esta sexta señal que vamos a ver. Leemos entonces el capítulo 9 de Juan. Vamos a leer desde el versículo 1 al 7 y luego vamos a ir avanzando en los tres temas que vamos a estar tocando, 3 puntos y una cuarta que va a ser una reflexión acerca de lo que vamos a ver hoy. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Vamos a leer hasta ahí y vamos a prestar atención acá a las características que el hombre natural tiene cuando está lejos de Dios. Nosotros como criaturas, cuando estábamos perdidos en este mundo, sin Dios, sin esperanza, la Biblia nos va mostrando y nos va describiendo cuál es la característica y la condición del hombre cuando está lejos de Dios. Y este es un claro ejemplo. ¿Por qué? Porque acá hay una persona que estaba ciega. Una persona que vivía en penumbras, que vivía en oscuridad. Esta era la situación de este ciego que estaba allí. Este ciego que necesitaba que alguien lo oriente, que no podía ver, que andaba a tientas. Y más o menos podemos imaginarnos cómo es una vida a tientas. Es más, nosotros cuando estábamos sin Cristo, estábamos en penumbras. Éramos ciegos. Estábamos ajenos de la luz de Dios. Estábamos lejos de Él. Pero no únicamente existe esta particularidad en este ciego, sino que también él estaba mendigando. Muchos de nosotros podemos decir, bueno, yo en ningún momento estuve mendigando. Pero a los ojos de Dios, ante la realidad de Dios, que es el que todo lo ve y el que todo lo sabe y el que tiene el justo juicio, Él cuando nos ve a nosotros, nos ve o en Adán o nos ve en Cristo. Y si estamos en Adán, como todas las personas naturales que están en Adán, estamos bajo condenación. Estamos en una necesidad imperiosa de que Dios haga algo y nos salve. Como cualquiera que mendiga y que necesita que otro le haga un favor. Necesita que alguien le extienda la mano. Bueno, esta es la condición del hombre. El hombre es mendigo, aunque no esté pidiendo. Pero el hombre en su condición, en su fragilidad, en su debilidad, en su finitud, necesita que Dios le tienda una mano. Necesita que Dios derrame sobre su vida de su favor, de su misericordia.
Otro de los puntos que podemos ver de esta característica de este ciego y podemos aplicarla a la condición del hombre, es que este ciego estaba impotente. Él no podía curarse a sí mismo. Por más que él hiciera fuerza y dijera, bueno, yo ahora voy a ver, no, era algo que el hombre no puede cambiar. Nosotros humanamente no podemos cambiar las cosas que Dios ha determinado ya. Está determinado de parte de Dios que todos los hombres mueran y luego de eso el juicio. ¿Y quién puede cambiar eso? Ninguno de nosotros puede cambiar eso. Entonces el hombre se encuentra en esta condición de impotencia, en esta condición de no poder ir más allá de lo que Dios en su bondad y en su misericordia le ha otorgado. El hombre, por más que luche por prolongar la vida y por querer hacer de la vida una felicidad, no va a poder, porque sin Dios es imposible. Por eso el hombre necesita imperiosamente encontrarse con el Cristo de la gloria. Necesita imperiosamente poder acercarse al Dios dador de todas las cosas. Este hombre allí estaba inhabilitado en el sentido de que él no podía sanarse a sí mismo. Él necesitaba de parte de alguien superior, de alguien que tenga la capacidad de hacer todas las cosas, que le pudiera otorgar la vista, que le pudiera conceder esa facultad que le ha sido dada a todos los hombres, pero él en ese caso no podía ver, estaba ciego de nacimiento. Entonces, en esta primera parte podemos ver las características del hombre natural, en cuanto a su ceguera, en cuanto a su impotencia y en cuanto a que el hombre es un mendigo. Dios, cuando no estamos en Cristo, nos ve como mendigos, como necesitados, como convalecientes. Pero en una segunda instancia, podemos ver la curación que nuestro Señor Jesús hace sobre este ciego. Porque el Señor se acerca por gracia al hombre. Este ciego estaba ahí sin ver nada, sin entender nada de lo que estaba sucediendo. ¿Se acuerdan que todos estos acontecimientos se están dando en el templo, en distintas partes del templo? El Señor recién ahí, los judíos, los líderes religiosos estaban con sus piedras, queriendo deshacerse de Jesús, pero en esa salida que el Señor hace de una manera maravillosa y siempre protegido por la gracia, por el poder del Espíritu Santo, Él sale entre medio de ellos y ellos no se dan ni cuenta por qué todas estas cosas se desarrollan así. Pero todo tenía que tener un cumplimiento y Dios estaba haciendo las cosas como Dios las había determinado. Y por gracia el Señor se acerca a este hombre. Fíjense en la particularidad que hace el Señor de preparar un poquito de barro ahí y untarle los ojos. Esto no se repite en el resto de la Biblia, o sea, no es algo que nosotros debamos practicar. Pero sí podemos ver, esto a ninguno de nosotros nos gusta andar con barro en los ojos, ¿verdad? Bueno, yo ando con lentes ahora porque me he lastimado mucho la vista y ahora cuando esfuerzo mucho la vista me comienza a arder y el aire fresco me hace arder mucho más. Y es molesto tener cosas en los ojos, ¿no? Había un comentarista bíblico que dice, fíjense en que el Señor prepara barro y le unta los ojos. Qué irritante que habrá sido para la persona tener ese barro en los ojos. Pero el Señor obra así, el Señor ahí no dice en el nombre de Dios yo te sano, no. Esta señal es precisamente para que nosotros veamos que Jesucristo es Dios. Y esto de irritar, se pregunta un comentarista bíblico, ¿no tendrá que ver con la predicación? ¿No tendrá que ver con el mensaje del Evangelio que muchas veces incomoda, que muchas veces irrita al pecador? Que muchas veces nos hace darnos cuenta de que tenemos algo que nos amonesta y que nos molesta y que necesitamos urgentemente ser lavados. Bueno, me parece muy apropiado, ¿no? El Señor le unta los ojos como esta manera de irritar que tiene al pecador, aquel que anda en pecado, cada vez que la palabra de Dios es expuesta. Cada vez que la palabra de Dios es trazada rectamente, muchos de nosotros a veces nos sentimos incómodos. Y tiene que ver con esta irritabilidad que este ciego probablemente, digo probablemente, y estoy seguro de que ha sentido en sus ojos.
Pero otro de los aspectos a ver acerca de la curación que el Señor hace sobre este pecador es que el Señor curó al hombre con su poder. Con su poder. Esta señal es de destacar. ¿Por qué? Porque el Señor acá obra en su grandeza, mostrando y dejando evidencia de que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Acá el Señor usó de su poder. El Señor manifestó de su poder, de su deidad. Por eso acá el apóstol Juan lo incluye como una señal que indica, este es el Señor. La curación glorificó a Dios y ese es el propósito del obrar de Dios. El propósito del obrar de Dios en milagros, en sanidades, es que nosotros le demos la gloria a Él. Y esta es un episodio que muestra el propósito y las finalidades de la obra de Dios allí obrando maravillosamente y gloriosamente. La sanidad fue notoria a otros. Y tengamos presente que cuando el Señor hace algo en medio de su pueblo, tenemos que anunciarlo, tenemos que darlo a conocer, tenemos que decir cuán grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Cómo Dios se glorifica en medio de su pueblo, cómo Dios se ha glorificado en su vida y en mi vida. No tenemos que callar lo que Dios ha hecho en nosotros, debemos testificar. Y cada vez que Dios obra en nuestra vida, cada vez que Dios hace una obra, Dios nos restaura, Dios nos sana, Dios hace una obra en nuestro hogar, no debemos minimizarla. Tenemos que aprovechar para poder conversarla con otros, poder compartirlas y poder anunciar de esta manera así cuán grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Miren, ¿saben por qué tenemos que hacerlo? Porque acá vamos a ver todo un episodio donde la persecución de los líderes religiosos quería que la gente que había recibido algo de parte de Dios callara, que se quede en el molde. Miren, que nadie se alborote acá, que nadie se entere. No. Nosotros debemos dar a conocer las obras que Dios hace en medio de nosotros. Tenemos que decir cómo Dios nos transformó. Tenemos que anunciar cómo el Señor, por su gracia, cuando nosotros podríamos estar en cualquier otro tipo de situación, en cualquier otro tipo de condición, Dios en su gracia nos tiene y nos ha preservado, nos ha salvado, nos ha librado. Podemos ver el hueco de la cantera de donde fuimos sacados. Y eso lo ha hecho el Señor por su gracia, por su misericordia. Claro, pero ¿qué van a querer hacer los sensuales, estos que no tienen al Espíritu? No, ¿para qué vas a hablar de Dios? ¿Para qué vas a hablar de que Dios te libró del pecado? Ni uses esa palabra. ¿Se acuerdan que anoche también se compartía la palabra del Señor? Los sensuales, los que no tienen el Espíritu, no quieren hablar nada que sea de Dios. No. Es más, mientras más camuflado estén allí en el trabajo, en el barrio, mientras menos se sepa de que somos cristianos, mejor es. Mentira, eso no se llama cristianismo. El cristianismo se lleva en todo momento. El cristianismo se vive en todo momento. Se vive en la casa, en la conversación con la esposa, en la conversación con los hijos, en el trabajo, cuando vamos de camino, cuando estamos en todo lugar. Porque es lo que somos. Es lo que somos. No es que el hermano se pone el saco y ahí se convierte en cristiano. No. No es que entramos por esa puerta y ahora de repente, somos santos e inmaculados. El Señor nos ha salvado de una vez y para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y esto son algunas de las cosas que nosotros hemos podido contemplar en este principio, en este capítulo 9. Pero el segundo punto que vamos a ver es la controversia. Y acá, antes de hablar de la controversia, antes de hablar de la oposición, quiero que tengamos dos cosas a tener presente. Primero, vamos a observar el amor de Dios incansable nuevamente en alcanzar aún a aquellos que obstinadamente y agresivamente se oponen a la verdad del Evangelio. Aquellos que con injusticia detienen la verdad. El Señor con sus manos de amor y con sus manos de misericordia está allí. ¿Por qué? Porque Dios ama a la humanidad. Porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Entonces la obra de Dios se sigue desarrollando con esa mirada, con ese horizonte, el amor de Dios.
llegará el momento en el que el juicio de Dios será desatado. Y en ese momento la corrupción y el pecado será tan grande que la gente pensará en cualquier cosa, menos en arrepentirse. Pero aún es tiempo de gracia. Aún el Señor sigue extendiendo sus manos de amor y de misericordia. Y eso lo podemos ver acá en este momento de controversia. Primera acepción para tener presente en lo que vamos a compartir ahora. Segundo, no nos convirtamos en aquello que criticamos. Porque uno de los peligros que nosotros podemos cometer es de convertirnos en aquello que criticamos. En aquello que observamos así como para humear y para hablar mal, es en lo que nos terminamos convirtiendo. Por eso tenemos que ser sensatos, cuidadosos y observar con claridad cuál es nuestra manera de proceder. Teniendo estas dos consideraciones presentes, vamos a arrancar con este segundo punto que habla de la controversia. La controversia tiene que ver con esta contrariedad constante. El Señor decía algo y los líderes religiosos lo confrontaban, muchas veces queriendo evadir lo que el Señor hablaba. ¿Se acuerdan que en el capítulo anterior el Señor le estaba hablando de que si ellos no creían que Él era el Hijo de Dios, en su pecado iban a morir? Y ellos enseguida, no estamos entendiendo, no queremos prestar atención a lo que decís. Mejor encaramos la conversación por otro lado. Entonces esta etapa de controversia está plagada de estas cosas. Vamos a ver algunos versículos así salteados en los que resta del capítulo para poder observar todas estas circunstancias. Fíjense en el versículo 22 del capítulo 9. Dice, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado de que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Acá la provocación y el aliento y el acuerdo entre los líderes religiosos es decir, bueno, acá que nadie levante la perdiz. Mientras más callados, fíjense en que esto es similar a lo que se hace en muchas sectas. Hay muchas cosas que no se pueden hablar. Hay muchas cosas que no, mejor por miedo, por temor allí, quedan ahí aprisionadas con tal de no ventilar ninguna situación. No. Y esto es lo que hacen las personas a veces que no quieren que se conversen algún tipo de cosas. Entonces, para que no se extienda la fama del Señor, estaban amenazando. Mirá, si vos decís que Jesús es el Señor, que Jesús es el Mesías, queda fuera del círculo. Queda fuera del círculo que ellos habían armado, ¿no? En las sinagogas, mediante el poder, mediante todas las cosas que ellos habían establecido. Pero ellos no es que hacían una observancia sobre la ley. Ellos lo que cuidaban en detalle eran el cumplimiento de las ordenanzas que ellos habían establecido. Estas ordenanzas que se estaban desviando de lo que Dios había establecido. Estas ordenanzas y estas tradiciones que ellos habían impuesto a los hombres, de tal manera que estaban impidiendo la entrada de aquellos que verdaderamente querían acercarse a Dios. Lo estaban haciendo por medio del fraude, ahí vendiendo cabritas y vendiendo corderos a un precio exorbitado. Lo estaban haciendo añadiéndole mandamientos a las personas. Lo estaban haciendo cerrando su círculo, diciendo nadie rompa esto que nosotros hemos armado. Lo estaban buscando hacer y buscando legitimar de una y de otra manera. Que la gente diga, bueno, no, si los fariseos no dicen nada, bueno, mejor reservémonos nuestra idea. Si los fariseos y los líderes religiosos no dan el ok sobre este Jesús, mejor nosotros mantengámoslos por acá bajito. Que no se escuche, que no se dé a entender todo esto que estaba sucediendo. En Mateo capítulo 9 y en el capítulo 12, los líderes religiosos siguen allí como queriendo poner obstáculos y dificultades en este grupo que estaba siendo discipulado por el Señor. Fíjense en que en el capítulo 9, en el versículo 11,
Ellos al ver a que Jesús compartía con los pecadores, se sentaba allí y compartía con ellos, le preguntan a los discípulos, dice, ¿por qué vuestro maestro come con los publicanos y pecadores? Porque para ellos esto no era normal. No era normal, ¿por qué? Porque ellos estaban centrados únicamente en las cosas que a ellos les convenía estarse centrados. No les importaban las personas, ya lo vimos en el capítulo donde fue sanado el paralítico en el estanque de Betesda, no era importante eso. No era importante ahora también este ciego de nacimiento, porque lo empiezan a perseguir, porque lo empiezan a acorralar, diciendo, a ver, ¿quién fue el que te curó? Decinos, ¿vos estás seguro? Y buscando el pelo en la sopa le dicen, che, vos para mí que no estuviste mintiendo siempre, ¿eh? Para mí que vos no eras ciego. Pero no obstante a todo eso, siguen persiguiendo aún a los familiares. Siguen persiguiendo, ¿por qué? Porque ¿cuál es el miedo? El miedo es perder todo lo que ellos habían construido que tenía que ver con su religiosidad, que tenía que ver con su imperio, que este Jesús les estaba desbaratando. En Mateo también, capítulo 12, versículo 2, ellos ya abiertamente comienzan a debatir y a poner en tela de juicio lo que hacía el Señor y le dicen, he aquí que tus discípulos hacen lo que no es lícito en el día de reposo. ¿Qué había pasado? Ellos tomaron espiga ahí del campo, algo que era permitido. La ley decía de que si alguno tiene hambre y no tiene, esto para aquellos que por ahí piensan que Jesús era un adinerado y que era un portentoso y que sus padres tenían una empresa de no sé qué tipo, cosa que la Biblia nos muestra que no era así, él no tenía ni dónde recostar su cabeza. Cuando salía con sus discípulos, como todos los pobres podían comer de lo que estaba sembrado, y claro, no se lo iban a llevar y a acaparar, pero podían comer tranquilamente de esas cosas. Pero allí estaban los líderes religiosos señalando, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto que tus discípulos comen y recogen espigas en el día de reposo? El Señor contundentemente a estos religiosos que hacen este tipo de preguntas, le va a contestar de la siguiente manera. De una manera similar, les va a decir un poquito más adelante de los textos que hemos compartido, Mateo capítulo 9 y Mateo capítulo 12, dice, id pues y aprendan lo que significa, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. La voz ahí del profeta Oseas seguía retumbando allí, en medio de Jerusalén, en medio de los líderes religiosos que se estaban olvidando del propósito de Dios con sus vidas. Y en el capítulo 12 le dice, y si supieres lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a estos inocentes. ¿Qué estaban haciendo ya sin escrúpulos, sin ningún tipo de reflexión? Estaban atrincherando a las personas. Los estaban apartando del camino de la gracia, del oportuno socorro. Y esto es muchas veces lo que hace la religiosidad. Por eso el Señor ha venido para hacernos libres, para hacernos verdaderamente libres. En el versículo 16 y en el versículo 24 del capítulo 9 de Juan, dice, entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Vieron que de a poco la luz y la verdad no pueden ser retenidas. Dios igual, aún en esos espacios, sigue obrando. Por eso veamos la gracia de Dios, la misericordia de Dios, aún transformando la mente de esos líderes religiosos. Comienza a haber disensión. Algunos dicen, pero ¿cómo? Che, si nosotros nos ponemos a pensar, esto es raro, ¿cómo este hombre puede hacer las señales que hace? Por eso no nos tenemos que detener ahí, ¿eh?
Esto de poner en evidencia la peligrosidad del sistema religioso, tenemos que entender que aún Dios, en su grandeza, en su soberanía, en su misericordia, es poderoso para seguir transformando las mentes, para alcanzar al más vil pecador. ¿No podemos ver el amor de Dios ahí? Cómo incansablemente Dios, a pesar de que nosotros a veces nos ponemos medios duros en decir la religión es así como yo digo, así como a mí me parece, sin embargo Dios nos alcanza. Sin embargo Dios constriñe nuestro corazón. Sin embargo Dios, a medida que vamos creciendo en la fe, nos vamos dando cuenta. Miren, la otra vez, viendo la doctrina del pecado con nuestros hermanos en la clase de Skype, reflexionábamos, ¿no? Cuánto error hemos cometido por no entender cómo Dios obra cuando disciplina a la iglesia, cuando nos disciplina a nosotros como creyentes por causa del pecado. Y hemos pasado por alto un montón de oportunidades y un montón de cosas y hemos cometido tantos errores. Pero muchas veces es porque ignoramos. Y acá cuando ignoramos y cuando reconocemos, no tenemos que dudar de que el Dios de la gracia está allí para socorrernos. Y esta disensión era oportuna, ¿no? Porque algunos empiezan a rascarse la cabeza y decir, che, pero ¿cómo puede ser que sean hechas este tipo de señales? Si Dios no está con este hombre, esto es dejarle un poquito la puerta abierta a que Dios puede hacer las cosas muy diferentes de lo que nosotros a veces nos imaginamos. No que Dios contraríe su palabra, pero sí que la gracia de Dios se manifiesta de miles y de maneras impensables que nosotros no conocemos. Porque Dios no se limita a nuestra capacidad de pensamiento. Porque Dios no se limita a nuestra capacidad de ser creativos o innovadores. Dios va mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Santo es su nombre. Y en el versículo 24, pero está el otro grupo, ¿no?, que obstinadamente y cerradamente siguen contendiendo allí en sus corazones y crujen los dientes. Versículo 24 dice, volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es pecador. O sea, vienen diciendo de que Jesús tiene un demonio, vienen diciendo que Jesús es pecador. Fíjense en la obra maléfica del hombre que quiere cuidarse y protegerse a sí mismo, que comienza a señalar y empieza, como anoche bien se compartía, a desprestigiar a la otra persona. La religiosidad tiene una cualidad, ¿no?, de buscar allí, olvidándose de la gracia de Dios, de buscar el defecto. Claro, Jesucristo no tiene pecado, no, Él es impecable, maravilloso y glorioso. Pero ellos vienen diciendo, ¿no?, que Él que es samaritano, de una manera despectiva, que Él es, que tiene demonio y ahora que Él es pecador. Pero lo cierto es que la obra de Dios seguía en marcha allí. Llega hasta tal punto lo cerrado de la religiosidad que un recién convertido les viene a dar cátedra a los teólogos inconversos. Miren, no sé ustedes qué es lo que piensan, le dice este recién convertido a los teólogos inconversos. Lo cierto es que yo antes no veía y ahora veo. Ustedes dicen que este hombre es pecador, miren, yo no sé, no lo conozco, pero él me sanó, Él hizo un milagro en mí. Y esto es a veces lo que a nosotros nos debería hacer pensar, ¿no? Porque a veces una clara comprensión, que no debemos descartarla, una clara comprensión de las doctrinas bíblicas, no debe hacernos cerrados e impermeables a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pero sí debemos tener firmeza y debemos tener un sólido fundamento en lo que creemos, porque no creemos cualquier cosa, ¿verdad? Pero no tenemos que llegar al absurdo, a la desmesura de no comprender que Dios es el Dios de nuestras vidas, que es el Dios soberano, que es el Dios que hace todas las cosas. Y lo que nosotros no podemos comprender ahora, en algún momento lo comprenderemos. Los discípulos va a llegar un momento que dice, tranquilo muchachos,
Lo que no comprenden ahora lo van a comprender más tarde. Y de eso se trata nuestra confianza en el Señor. Que no podemos tener y mantener el control soberano sobre las almas. Que no podemos ponernos en el lugar de Dios queriendo de manera legalista o de una manera obstinada poder hacer o que terminemos haciendo cumplir nuestro deseo sobre la congregación o sobre la iglesia. Porque el Señor de la iglesia es Jesucristo, el que pagó el precio por ella. Pero este era el riesgo que estaban corriendo estos líderes religiosos. Y acuérdense las dos cosas que hicimos mención para que nosotros tengamos presente al tema de tratar, al momento de tratar esto de la controversia, ¿no? Primero que está el Cristo amante allí. Está el Dios todo misericordioso, extendiendo sus manos, confrontándolos, irritándolos, metiéndole también un poco de barro ahí, si se quiere, con las palabras. Como para que se despierten. Como para que digan, no, a ver, Dios es Dios. Pero también tengamos en cuenta de no convertirnos en aquello que criticamos. Porque esto es un riesgo en el cual nosotros podemos caer si no prestamos atención. Gracias al Señor por la cruz. En el tercer punto, el hombre pierde su religión. Este hombre que era de la nación judía, ¿sabe dónde queda de patitas en la calle? Fuera de la sinagoga, listo. Ya vos, abiertamente él declaró, miren, yo no sé quién es este hombre, pero a mí me sanó. Para mí él es profeta, él es un varón de Dios. Bueno, de patitas a la calle, afuera de la religión. Este hombre se ha quedado sin religión. Y muchos de nosotros podemos pensar, bueno, pero eso es favorable. Bueno, lo cierto es que Cristo no nos ha llamado a una religiosidad. Nos ha llamado a una relación. Hemos sido salvados y ahora estamos en Cristo para vivir y gozar de la comunión que tenemos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ha sido restaurada la comunión, esa que no podíamos tener por nuestra situación pecaminosa. Pero Cristo pagó el precio y nos ha puesto a nuestra cuenta, a nuestro favor, su perfección. Ahora estamos revestidos de su gracia. Ahora tenemos entrada ante la presencia del Señor. Ahora podemos gozarnos junto a los santos, a las multitudes de ángeles, a la congregación de los primogénitos, allí que alaban y que bendicen al Señor. Somos una nación santa. Somos un pueblo adquirido por Dios. Y podemos gozar de todas esas cosas. Vieron que el Señor en ningún lado dice vine para darles religión. No, vine para darles vida. Y vida en abundancia. Por eso para este hombre no es un problema haberse quedado fuera de la religión allí. Los judíos le expulsaron, pero Cristo le recibió. Fijémonos en el versículo 34. Dice, respondieron y le dijeron, ¿tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros? Y le expulsaron. Este recién convertido estaba dando cátedra allí. Estaba mostrando con su propia vida, con su propio amor, con su propia pasión. Y pensemos y volvamos un poquito al momento en el que nosotros fuimos transformados. Ese vigor, ese fuego que sentíamos nosotros al hablar de Jesús, de lo que había hecho en nosotros. Claro, no entendíamos ni de la regeneración, ni del nuevo nacimiento, no entendíamos nada de la doctrina de la salvación, no entendíamos nada de eso, pero algo había pasado en nuestro corazón. Y qué fuego, y qué pasión, y qué amor, y qué deseo de que el otro me pueda entender. No sabíamos cómo explicar nada de la Biblia, pero entendíamos de que ahí en la palabra del Señor había algo maravilloso, que yo era otra persona antes y que me siento perdonado, me siento lavado, me siento nuevo. Este recién convertido le estaba dando cátedra allí a los teólogos inconversos. Y también tenemos que notar cómo este hombre crecía en el conocimiento de Cristo. Porque es cierto de que hemos sido salvos y no nos tenemos que quedar allí, ¿no? La otra vez estuvimos hablando de que el Señor nos enseña
y el Señor habla y nos capacita y nos equipa, y la gracia del Señor nos va educando y nosotros vamos creciendo en la gracia. Y este hombre también podemos ver un crecimiento, cómo se va prolongando en él el conocimiento, cómo él va ahondando en el conocimiento de este Dios. Tengamos algo presente, que no podemos amar a algo que no conocemos. Si uno no va conociendo a su cónyuge, si no vamos conociendo a nuestros hijos, muy difícilmente los vamos a amar o les vamos a manifestar el amor a ellos. En la medida que vamos conociendo al Señor, y este conocimiento tiene que ver con algo de relación, con algo de vincularse, con algo de vivir el cotidiano, el diario día, el diario vivir, si no vamos conociendo, no vamos creciendo en ese conocimiento, cada vez nuestro amor no va a tender a crecer por el Señor. En la medida que vamos creciendo en el conocimiento del Señor, nuestro amor debe ir creciendo. Esa pasión por hablar de Jesús debe ir creciendo. Se debe ir encendiendo cada día más en nosotros. Las ganas de orar, las ganas de leer la palabra del Señor, porque lo vamos conociendo, porque vamos entrando en intimidad, porque le vamos amando más a Él, vamos entendiendo qué es lo que le gusta. Mi esposa, por ejemplo, sabe lo que a mí me gusta. Y ella cuando quiere darme un mimo o algo, o hacerme levantar el ánimo, ella sabe de qué manera. De la misma manera, cuando nosotros nos vamos conociendo y vamos entrando en comunión con el Señor, vamos amándole más, vamos buscando serle agradables en todo momento, vamos buscando profundizar en hacer lo que a Dios le agrada. Fíjense que cuando Dios lo ve a su Hijo allí, hecho hombre en su naturaleza humana, dice, este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Y Dios también quiere complacerse de nosotros. Por eso uno no puede amar a aquello que no conoce. Y en la vida de este hombre, vamos a ver en los versículos bíblicos que siguen, cómo él va creciendo en este conocimiento. Primero, él se refiere a Jesús como un hombre que se llama Jesús simplemente. Como cuando nosotros recién empezamos, no sé, nos hablaron de un tal Jesús y algo empezó a suceder en nosotros. Fíjense en el versículo 11 del capítulo 9. Respondió él y dijo ante el interrogatorio de los líderes religiosos: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate, y fui y me lavé y recibí la vista. No es lo importante acá cómo el Señor sanó al ciego, sino lo importante acá es que ese milagro lo señala a Jesús. Él es lo importante en todo esto, el Señor Jesús. Y él se refiere a él como, no sé, es un tal Jesús, Pero en una segunda instancia, en el versículo 17, ya ahí hablando con los líderes religiosos, dice, entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. O sea, es algo más especial, más extraordinario. No es una simple persona que se llama Jesús. Yo me voy dando cuenta y voy entendiendo de que es algo mucho más especial, mucho más, no sé, más cercano a Dios. No sé de qué manera él por ahí se habrá imaginado en su cabeza como para decir, él es profeta. Bueno, la nación de Israel entiende de qué se habla cuando se habla del oficio de profeta. Y él comienza a decir, miren, ustedes me vuelven a hacer la misma pregunta, yo me voy dando cuenta de que él es profeta. Y así cuando nosotros somos también cuestionados en nuestra fe, lo que vamos a ir viendo, por eso no se cierre cuando usted es cuestionado sobre algo. Siéntese a reflexionar. No tenemos que huir cuando alguien cuestiona nuestra fe. Cuando alguien cuestiona nuestras prácticas, claro, hay prácticas que no tienen razón de ser, como diría el pastor Samuel Pérez Millo. Dice, hay cosas que se hacen porque siempre se hicieron así. Pero hay muchas de las prácticas que nosotros hacemos que tienen su fundamento bíblico y la ley es santa, es justa, es perfecta. No tenemos por qué andar huyendo de dar explicación
a las cosas que nosotros hacemos en Cristo. Y él comienza a darse cuenta, no, este es profeta. No es únicamente un hombre común y silvestre que se llama Jesús, él es profeta. Pero sigue avanzando, versículo 31 al 33. Dice, y sabemos, miren, me hace acordar al apóstol Pablo, ¿no? Allí en la carta a los romanos, y sabemos, no ignoramos, porque el creyente tiene que crecer en el conocimiento de Dios. Nuestros hijos tienen que crecer en el conocimiento de Dios, tener respuestas sólidas, para que nadie le venga a vender un buzón, ¿sí? Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Y responde este hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. La va teniendo más clara, ¿eh? Este muchachito allí, que había sido ciego de nacimiento, se encuentra con Jesús, el milagro del Señor le abre los ojos. Primero para él es simplemente Jesús, luego es algo más grande, más sublime, es un profeta, es alguien que viene de parte de Dios con un mensaje en especial, pero ahora dice, no, este es un varón de Dios, este es algo pero que puede representar de la santidad de Dios. Habla de una persona que es temerosa de Dios, de un varón de Dios. Él concluye su comprensión acerca de quién es esta persona en el versículo 35 al 38. Dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Jesús dijo, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él le dijo, creo, Señor, y le adoró. Vieron que aquel que busca al Señor, el Señor le halla. Y el Señor también nos busca incansablemente. El Señor está detrás de usted y detrás de mí para que le conozcamos, para que le amemos, para que crezcamos en el conocimiento. Pero aquel que temprano le busca, también le encuentra. Tenemos esta doble tarea. Saber que Dios está incansablemente buscándonos con lazos, con cuerdas humanas de amor. Pero también nosotros tenemos la bendición de poder buscar al Dios soberano, al Dios creador de todas las cosas. Ya vamos a ir terminando, mis hermanos. Dijimos que íbamos a ver 3 puntos, ya los vimos. Vimos acerca de cómo podemos ver la condición humana allí en este ciego. Vimos también la controversia para entender el contexto de lo que se trata esta parte. Y vimos también cómo este hombre va creciendo en el conocimiento de Dios y cómo él va manifestando a los demás este maravilloso Jesús, digno de todo honor y de toda gloria. La pregunta para que reflexionemos es, ¿en qué punto estamos nosotros en nuestro peregrinaje con el Señor? ¿Estamos en el punto de que ciegos andamos a tientas y necesitamos que el Señor abra nuestros ojos? ¿Estamos en el punto de que estamos como petrificados, así endurecidos por una religiosidad que no nos permite andar, que por momentos estamos allí como contrariando al Señor y refunfuñando y a veces casi como con piedras en las manos buscando el error ajeno? ¿O nos encontramos en esta vivencia, en la experiencia de estar creciendo en la gracia? Qué bonito que es poder reflexionar acerca de estas cuestiones. Mis hermanos, no tenemos que dejar que la palabra de Dios pase sobre nosotros como algo que nosotros no tenemos que pasar por nuestra mente y por nuestro corazón. La palabra de Dios tiene que trabajar en nuestras vidas. Tenemos que dejarla que trabaje, que opere. Yo no lo voy a persuadir para nada. No quiero y no voy a usar de ningún tipo de nada para persuadirles porque eso no sirve. Tenemos que dejar sí que la palabra de Dios obre en nosotros, trabaje en nuestras vidas. La pregunta es, ¿quién es Dios para nosotros? ¿Quién es Dios? Alguien que todavía no podemos allí porque estamos en penumbra y no logramos entender quién es. ¿Es alguien al que estamos resistiendo todavía con el corsé de la religiosidad?
Y queremos vivir dentro del legalismo porque ahí nos sentimos seguros y porque ahí no nos va a pasar nada, porque es mejor estar en la sinagoga que aventurarnos a decir, yo creo en Jesucristo y Dios me ha llamado a una relación con Él. Y en mi casa y en el hogar y en donde esté, tengo que vivir una vida de relación y de comunión con Dios y dejar que Dios me guíe y me lleve donde Él quiera llevarme para hacer su voluntad. De eso se trata de ir creciendo en la gracia. De eso se trata, de entregarnos por completo al Dios soberano que nos rescató, para que Él haga su voluntad en nosotros, para que nosotros podamos dar testimonio, testificar. Mis hermanos, no esperemos a salir como iglesia para testificar. No esperemos que haya un programa ahí que nos diga, bueno, semana de tal, tenemos que ir a predicar. No, porque eso se termina convirtiendo en una actividad religiosa. Tenemos que operar de pura naturaleza porque somos salvos. Dejando que Dios y estando atentos allí. Cuando Dios nos abre la puerta de decir, bueno, acá el Señor puede darnos una victoria y podemos allí sembrar la semilla, llevar la palabra. No esperemos a que venga un ángel y que nos agarre de las mechas como a Lot para que salgamos del lugar que se está por derrumbar. ¿En qué lugar, en qué momento, en qué punto nos encontramos nosotros de nuestra comunión con Cristo? Si estamos en el punto de la controversia donde no queremos ver a Dios, el Señor va a estar haciendo milagros delante de nosotros y no lo vamos a ver. El Señor nos hace levantar cada día de pura gracia y nosotros pensamos que no, nos levantamos porque así debe ser. Miren, la otra vez mucha gente se asombraba y se maravillaba del eclipse, ¿no es cierto? Fue noticia, pero en toda la Argentina. Miren, va a llegar el momento en que algo se va a interponer delante del sol y por largo tiempo no va a haber luz. La gente va a estar en oscuridad. Entonces, que estos acontecimientos sucedan y que cada día podamos gozar del sol, es un milagro, es la gracia de Dios manifestada. Porque su palabra dice que va a haber un momento en donde en la totalidad de todas las luces y de todas las estrellas no van a dar resplandor. El hombre va a andar a tientas y ahí miren lo que va a hacer, Tuvimos un día sin luz, el gran apagón acá en la Argentina y ¡wow! Algunos estaban con el tema esa de rasguña las piedras porque el celular no andaba. No había WhatsApp, no había Facebook, no había Estado, no había nada. Mis hermanos, cada cosa que vivimos es un milagro de parte de Dios. Pero si estamos en el punto de la controversia con Dios, no lo vamos a ver. Vamos a estar mirando el error, vamos a estar mirando el defecto, vamos a estar mirando... Gloria a Dios que hubo un grupo que se dio cuenta allí, ¿no? Y que no, se empezó a cuestionar, ¿no será que yo no estoy viviendo de esta oportunidad? Está Dios en medio de nosotros, Emmanuel, y no lo estoy disfrutando. Me estoy queriendo pelear con Él, estoy crujiendo los dientes porque... ¿En qué punto nos encontramos nosotros? Bendito sea el Señor que hemos sido llamados no a una religiosidad. Hemos sido llamados a vivir y a disfrutar del Evangelio, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Pero ¿sabe qué? Nos puede estar pasando, yo ahora les voy a contar una ilustración y ya vamos a ir terminando. Después de la Segunda Guerra Mundial, muchos judíos se quedaron sin nada, perdieron todo. Después de que terminó el Holocausto, muchos salieron de los campos de concentración y es más, se pusieron a pensar... Perdí todo, perdí mi esposa, perdí mis hijos, perdí mi casa, perdí mi trabajo y se terminaron suicidando. Y cuenta la historia de que había un violinista en una ciudad de Alemania que trabajaba en una gran orquesta allí en un teatro que había sido desolado, había sido quemado, no servía nada para nada. Y él se había quedado en la nada. En el total desosiego, en la total pobreza, y esto que a él le daba vida, que era tocar el violín, tampoco ya tenía razón de ser porque el lugar donde él lo practicaba no existía. Entonces un día se encuentra con su pastor y le dice: pastor, Dios se ha olvidado de mí. Y llorando y desahuciado decía: Dios se ha olvidado de mí.
¿Cuántas veces pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros? El pastor se encontró sin palabras en ese momento para decirle. Porque es cierto, cuando nosotros a veces observamos a nuestro alrededor, terminamos pensando, bueno, ¿dónde está Dios en todo esto? Y el salmista también oraba diciendo, oh Dios, acuérdate de mí. Acuérdate de nosotros. Y el pastor un día, pensando en todas estas cosas, lo va a visitar y le lleva un violín y le dice, mi hermano, por favor, ¿me puede arreglar este violín? Sí, cómo no, pastor, y lo empieza. Vieron que las personas que aman todo ese tipo de trabajo debe ser como cuando el pastor Mauricio recibe una máquina de coser así toda andrajosa y que él ya se imagina lo que va a salir de eso, ¿no? Una buena máquina. Este hombre cuando agarra el violín, lo empieza a agarrar con tanta ternura, con tanto amor y empieza ahí a afinarlo, empieza a arreglarle las cuerdas, a ponerle cuerdas nuevas, a lustrarlo y lo comienza a tocar allí con una melodía hermosa y el pastor que estaba ahí al lado se gozaba y le dice, mi hermano, Dios está haciendo eso con usted. Nosotros a veces pensamos, ¿dónde está Dios? Bueno, la gracia de Dios no nos va a abandonar. Mis hermanos, la gracia de Dios le tiende un mantel, le tiende una mesa a aquel que le iba a entregar. La gracia de Dios levanta a una mujer que está acusada de ser, que fue hallada en el mismo acto de adulterio y que todos la van a apedrear. El Señor la levanta y la pone en pie y le dice, vete, no peques más. La gracia de Dios restaura a aquel hombre que estuvo a mi lado durante 3 años, pero después por alguna razón se olvidó de mí y me negó, pero la gracia les tiende la posibilidad de ser restaurado. Eso es la gracia de Dios. Pero tenemos el riesgo de caer de la gracia cuando fundamentamos nuestra vida en la religiosidad. ¿Por qué mejor no se la cortan? Dijo el apóstol Pablo hablándole a los Gálatas. Aquellos que quieren hacer que su libertad no sea una libertad a la que fuiste llamado. Debemos vivir en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque Dios nos ha dado libertad en Cristo Jesús. No es libertinaje, es libertad para andar en lo que debemos hacer. Debemos amarnos los unos a los otros. Eso debemos hacer. Debemos amar a Dios. Debemos amar a nuestros hermanos. Debemos amar al mundo como Cristo ama al mundo. Porque el cumplimiento de la ley en esto se encuentra. En amar a Dios y en amar a nuestros semejantes. ¿En qué punto de nuestra relación nos encontramos? Que el Señor nos ayude, porque la gracia de Dios pone la mesa para aquellos que no la merecen y nosotros no la merecíamos. La gracia de Dios salva al pecador y Dios nos ha salvado de pura gracia. Oh, mis amados hermanos, no tenemos que olvidarnos y traer a memoria y traer al recuerdo de nosotros, de nuestra vida cristiana, la gracia de Dios. No únicamente hacer un trabajo de memoria, sino hacer de nosotros, en nosotros, un recuerdo de que eso pueda pasar por las fibras de nuestro corazón. Cuando no lo merecíamos, Dios nos amó. Y ahora que nos ha salvado, nos sigue amando. ¿Cuánto más ahora que habéis sido reconciliados? ¿Cómo los voy a abandonar? Yo dije, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces la gracia de Dios nos pone una mesa cuando no la merecíamos, nos ha salvado cuando éramos la más mugre y la más insignificante cosa y nos dice hoy, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. La gracia de Dios nos dice, yo estoy contigo. Alabado sea el Señor. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como de la del unigénito del Padre, lleno de gracia, no de religiosidad, lleno de gracia y de verdad. Santo es el Señor.
todas estas cosas fueron escritas para que nosotros creamos en el Señor. Para que creyendo tengamos vida en su nombre. Animémonos, mis hermanos. Comencemos una semana entendiendo que la gracia nos ha salvado, nos sostiene, el Señor está con nosotros. Salgamos de este lugar y vivamos esta semana confiados en el Señor, disfrutando del amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones en abundancia. Vamos a ponernos de pie. Les invito a cantar Gracias por la cruz, oh Dios. Gracias, Señor. Te alabamos.